Hola, en esta sesión vamos a darle continuación a la sección de calendarizador que comenzamos a revisar en la entrega anterior. Bueno, para esto vamos a considerar algunos detalles antes de entrar en el tema de los algoritmos de calendarizador. Primero, algunos criterios que se utilizan para poder determinar qué tan bueno es un calendarizador o para poder decidir cuál es el algoritmo de calendarizador que vamos a utilizar en un kernel. Podemos tomar en cuenta los siguientes. Uno de ellos, uno de los criterios puede ser el uso de CPU. Para esto hay que tener en cuenta que es importante mantener el CPU tan ocupado como sea posible. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el calendarizador de alguna forma debería permitirnos que la mayor cantidad de procesos que se mantienen en el sistema operativo puedan ser ejecutados o puedan estar haciendo uso del procesador, de tal forma que se evite o se reduzca al máximo los tiempos muertos en el caso del tiempo de procesador. Otro de los criterios que pueden ser importantes tiene que ver con el rendimiento, el throughput, el cual nos sirve para determinar el número de procesos completados por unidad de tiempo, que eso nos permitiría determinar qué tan bueno es un calendarizador dependiendo del tipo de rendimiento que presenta o el tipo de rendimiento que muestra en la ejecución de procesos. Otro detalle importante también que puede tomarse en cuenta cuando elegimos un calendarizador es el tiempo de ejecución. Cuando hablamos de tiempo de ejecución, hablamos del tiempo que transcurre, el intervalo de tiempo que transcurre desde que se crea el proceso, desde que se dispara la aplicación y comienza a ejecutarse hasta su finalización. Para esto pues vamos a tener que tomar en cuenta el tiempo en el cual el proceso se encuentra en la cola ready, más el tiempo de procesador que utiliza, es decir, el tiempo en el cual se encuentra en ejecución, más el tiempo de espera que se introduce cuando se llevan a cabo operaciones de entrada y salida. Entonces, en el caso del tiempo de ejecución, estaríamos hablando de la suma de todos esos tiempos. Otro de ellos tiene que ver con el tiempo de espera. En este caso, este término hace referencia al tiempo total que un proceso se encuentra en espera en la cola ready. Para esto, para entender un poquito este término, voy a hacer referencia a uno de los diagramas que comentamos la entrega anterior, en la cual teníamos nosotros una lista de procesos, un conjunto de procesos en la cola del scheduler de corto plazo. Sí, es decir, un conjunto de procesos que están listos para ejecutarse. Comentábamos que en esta cola, en este caso, podemos nosotros aquí identificar al menos tres estados. Uno que sería el estado de ejecución, es decir, cuando un proceso se encuentra haciendo uso del procesador. Otro que era el estado ready, en el cual el proceso se encuentra en la cola del scheduler de corto plazo, pero está a la espera de que pueda hacer uso del procesador. Y otro más que comentábamos que ya no tiene que ver con nuestro calendarizador, ahorita les comento un par de detalles sobre eso, era el estado de espera en el cual el proceso podemos considerar que se elimina de la cola de procesos del scheduler de corto plazo y se coloca en una cola diferente mientras queda a la espera de completar, por ejemplo, una operación de entrada y salida, mientras queda a la espera de algún evento. Puede ser por ejemplo, la finalización de una operación de entrada y salida, o puede ser, por ejemplo, en el caso de un proceso padre, la finalización de su proceso hijo, por ejemplo. ¿Sí? En todo caso, pues el proceso queda en espera. Ese tipo de procesos y ese estado no lo consideramos nosotros para el caso de los algoritmos de calendarizador que vamos a comentar. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del tiempo de espera, en el caso del calendarizador, estamos hablando, por ejemplo, del tiempo que pasa este proceso, el proceso 100, en esta cola, esperando hasta que le toca su turno y puede hacer uso del procesador. ¿Sí? Eso se conoce como tiempos de espera. Para el caso, en el contexto de los algoritmos de calendarizador, vamos a pensar en esos tiempos de espera como los tiempos en los cuales el proceso está aquí hasta que en algún punto
ya el calendarizador le asigna el uso del procesador. ¿Sí? Entonces los tiempos de espera lo que hacemos es considerar todo el tiempo que el proceso se mantiene en la cola de procesos en estado ready, es decir, listo para ejecutarse, pero está esperando a que pueda hacer uso del procesador. Y otro criterio más puede ser el tiempo de respuesta. ¿Sí? Una vez que comenzamos nosotros a ejecutar un proceso, una vez que mandamos a ejecutar el proceso, el tiempo de espera en ese caso sería el tiempo en el cual un usuario, ¿sí? Que puede ser por ejemplo otro proceso o puede ser una persona, queda a la espera de que el proceso comience a ejecutarse y comience a ser capaz de responder a algún tipo de evento. Por ejemplo, un caso en el cual puede ser bastante claro es cuando tenemos un sistema operativo interactivo, por ejemplo, para un dispositivo móvil. ¿Sí? Nosotros disparamos disparamos el proceso, iniciamos la ejecución de la aplicación y el tiempo de espera o el tiempo de respuesta sería el tiempo en el que nosotros tenemos que esperar hasta que el proceso es capaz de responder, por ejemplo, a un toque que hacemos en la pantalla, por ejemplo. ¿Sí? El tiempo en el cual el proceso ya está listo para comenzar a generar una respuesta. Entonces son algunos de los criterios que se pueden considerar. Eh, bueno, algunos otros detalles que se tienen que tomar en cuenta para el caso de los algoritmos de calendarizador o algoritmos de scheduler o algoritmos de planificación, que si recuerdan de la entrega anterior comentábamos que también se les conoce de esta forma. Algunos otros detalles que hay que considerar es que este tipo de algoritmos se utilizan para implementar el calendarizador de corto plazo. ¿Sí? Es decir, son algoritmos que, como veíamos en el esquema que mostramos hace un momento, se utilizan para determinar cuál es la forma en la cual los procesos que se encuentran en esta cola van a ser atendidos. ¿Sí? Si vamos a tomar en cuenta prioridades, vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, el tamaño del proceso, el tamaño de las ráfagas de procesador de cada uno de los procesos, entre otras cosas, por ejemplo. ¿Sí? De qué manera vamos a ir haciendo esta asignación del procesador a cada uno de los procesos que se encuentran aquí. Estos algoritmos, les vuelvo a repetir, no se utilizan para los procesos que se encuentran en esta cola. Para esto, por ejemplo, vamos a platicar más adelante de la forma en la cual se manejan la memoria virtual, ¿sí? Que es un caso en el cual vamos a, bueno, es la parte en la cual vamos a comentar algunos detalles acerca de este tipo de procesos se encuentran en la espera, y también cuando platicamos por ahí de algunos detalles que tienen que ver con la entrada y salida. ¿Sí? Por ahí vamos a encontrarnos algunos detalles importantes acerca de la forma en la cual se manejan estos procesos. Pero entonces, regresando a nuestros a lo que comentábamos hace un momento acerca de los algoritmos de calendarizador, estos algoritmos solamente se implementan para esta parte, ¿sí? Solamente para el calendarizador de corto plazo. Bueno, entonces, bueno, esos algoritmos solamente tienen que lidiar con la cola de procesos que se encuentran en el estado ready. Para revisar las características o la eficiencia o las ventajas y desventajas de este tipo de algoritmos, lo que hacemos entonces es considerar las ráfagas de CPU de los procesos. Para eso voy a mostrar nuevamente uno de los esquemas que vimos la vez pasada, ¿sí? En el cual se muestra una forma en la cual podemos nosotros modelar un proceso en general. Si recuerdan, comentábamos que los procesos se pueden modelar como un conjunto de instrucciones de CPU, se le conoce como ráfaga de CPU, seguido de una ráfaga de entrada y salida en la cual llevamos a cabo nosotros operaciones o solicitamos nosotros la ejecución de operaciones de entrada y salida. Si lo revisamos con detalle, se van a dar cuenta ustedes que cuando se ejecuta esta ráfaga de CPU, el proceso se encuentra en el estado ready, ¿sí? Ya sea que esté a la espera del procesador o que esté haciendo uso del procesador, pero se va a encontrar formado en la cola de procesos del calendarizador de corto plazo. Una vez que pasa a esta parte, a esta sección, a la ejecución de sus operaciones de entrada y salida o ejecutar su ráfaga de entrada y salida, el proceso se elimina de la cola de estado ready,
¿sí? Se elimina de la cola de procesos que atiende el calendarizador de corto plazo y se coloca en estado de espera. En el momento que pasa a esta parte, ese proceso ya no lo consideramos para la ejecución del algoritmo de calendarizador. ¿Sí? Es decir, si modelamos los procesos de esa forma, entonces lo que tenemos nosotros es que cada uno de los procesos que se ejecutan en un procesador se encuentra en algún momento en la cola de estado ready o en la cola del calendarizador de corto plazo, ¿sí? Y eventualmente, por ejemplo, cuando solicita una operación de entrada y salida, ese proceso sale de aquí, termina de ejecutar una de sus ráfagas de CPU, ¿sí? Se va a un estado diferente, ¿sí? A una cola diferente, a la espera de que sus operaciones de entrada y salida finalicen. Una vez que finalizan, entonces consideramos que la ráfaga de entrada y salida de ese proceso se finalizó y lo devolvemos a la cola de estado ready para que ejecute la siguiente ráfaga de CPU. Bueno, cuando nosotros revisamos la eficiencia de un algoritmo de calendarizador, lo que vamos a hacer es considerar únicamente las ráfagas de CPU que contiene el proceso, ¿sí? No las ráfagas de entrada y salida, solamente las ráfagas de CPU, ¿sí? Entonces, cuando hablemos nosotros del tamaño de un proceso en este contexto, nos estamos refiriendo al tamaño de su ráfaga de CPU que se va a ejecutar a continuación o que se está ejecutando en este momento. Y bueno, ahora respecto a los algoritmos, algunos de los algoritmos que se utilizan para implementar el calendarizador o el planificador, entre ellos tenemos, por ejemplo, el algoritmo conocido como FCFS. ¿Sí? Este algoritmo lo que hace es, el comportamiento que tiene es que va ejecutando los procesos en el orden en el que fueron llegando. ¿Sí? Se asigna tiempo de procesador a los procesos en el orden en el que se encuentran colocados en la cola del calendarizador de corto plazo. Cada vez que llega un proceso, ese proceso se coloca al final de la cola. Este tipo de calendarizador se puede implementar haciendo uso de una estructura de tipo FIFO, un tipo de dato abstracto conocido como FIFO, en el cual el primer elemento o el elemento que se encuentra a la cabeza de una cola es el que se atiende. Una vez que se atiende, ese elemento, si requiere volver a ejecutarse, se tiene que enviar al final de la cola, de la misma forma que funciona una cola del supermercado, por ejemplo. Se atiende a una persona, una vez que ya se despachó a esa persona, entonces si requiere nuevamente llevar a cabo o necesita nuevamente realizar una compra, pues se tiene que colocar al final de la fila, ¿sí? Bueno, y bueno, si consideramos nosotros una fila de ese tipo, ¿sí? Una estructura de tipo FIFO, el procesador siempre se asigna únicamente, ¿sí? Únicamente al proceso que se encuentra a la cabeza de la cola, ¿sí? Este algoritmo no considera la posibilidad de llevar a cabo la ejecución en un orden diferente, solamente se ejecuta el proceso que se encuentra en la cabeza de la cola. Bueno, algunas de las desventajas que puede tener este algoritmo es que el tiempo promedio de espera puede ser muy grande. Ahorita vemos algún ejemplo. Y otro detalle es que para que este algoritmo se pueda implementar, se requiere necesariamente que sea apropiativo, es decir, necesitamos que sea no apropiativo. ¿Sí? Necesitamos un kernel no apropiativo y eso en algunos casos puede llegar a ser una desventaja dependiendo del uso que le estamos dando a nuestro sistema operativo, dependiendo del tipo de aplicación que estamos nosotros ejecutando o del tipo de aplicación que requerimos del sistema operativo. Un ejemplo puede ser el siguiente. Vamos a suponer que tenemos nosotros tres procesos. Estos tres procesos y cada uno de estos indica el tamaño de la ráfaga de CPU actual que se va a ejecutar de cada uno de estos procesos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el proceso 1 tiene una ráfaga de tamaño 24. Para fines del ejemplo podemos considerar que esto está dado en tiempo, por ejemplo podrían ser milisegundos. Entonces el proceso 1 requiere ejecutar una ráfaga de instrucciones de CPU
que para poder completarse requiere 24 milisegundos. Eso es lo que significa esto. El proceso 2 tiene una ráfaga actual de 3 milisegundos y el proceso 3 una ráfaga de 3 milisegundos. Eso no quiere decir necesariamente, si recuerdan el ejemplo en el cual modelábamos el proceso como una secuencia de ráfagas de CPU y ráfagas de procesador, ráfagas de CPU y ráfagas de entrada y salida. Esto no quiere decir necesariamente que este sea el tamaño total del proceso. Esto lo que me indica es que el proceso 1, por ejemplo, tiene una ráfaga que requiere 24 milisegundos y a continuación pueden ocurrir dos cosas. Una de ellas es que el proceso finalice o bien que el proceso requiere una operación de entrada y salida después de esta ráfaga de CPU. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora vamos a suponer que los procesos se reciben justo en este orden. Entonces, los procesos en la cola de estado ready van a estar formados de esta manera. Se va a tener que atender primero el proceso 1, después el 2 y el 3. Ahora, si representamos nosotros la ejecución de los procesos utilizando un diagrama de Gantt o una línea de tiempo, ¿sí? Podríamos modelarlo de esta forma, en la ejecución de estos procesos o de estas ráfagas. Primero, como el proceso 1 se encuentra a la cabeza de la cola, lo que hacemos es proporcionarle el procesador en primer lugar. Entonces, en el tiempo 0 en nuestro diagrama de Gantt se comienza a ejecutar el proceso 1. Como su ráfaga es de tamaño 24, entonces este proceso termina de ejecutarse en el tiempo 24. ¿Sí? En este punto, esta ráfaga ya finalizó. A continuación, tomamos el siguiente proceso, lo comenzamos a ejecutar y ese proceso inicia su ejecución en el tiempo 24 y la finaliza en el tiempo 27, y lo mismo hacemos con el proceso 3. Ahora, si tomamos nosotros en cuenta los tiempos de espera, el tiempo promedio de espera, ¿sí? Los tiempos promedio los podríamos medir de la siguiente forma. Para el proceso 1, dado que es el primero, el tiempo de espera fue de 0 milisegundos. ¿Sí? No tuvo que esperar para poder hacer uso del procesador. El proceso 2, para poder comenzar a ejecutarse, tuvo que hacer una espera de 24 milisegundos. Eso suponiendo que los tres procesos se encuentran en la cola en el momento que comenzamos la ejecución. Ahora, en el caso del proceso 3, tuvo que hacer una espera de 27 milisegundos mientras se ejecutaba el proceso 1 y el proceso 2. Y entonces el tiempo promedio de espera sería la suma de esos tiempos dividido entre 3, lo cual nos da un valor de 17. ¿Sí? Eso para los tiempos de espera, para estos tres procesos en particular, suponiendo que el orden en el que se reciben es este de aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, eso serían el tiempo promedio de espera para esos procesos. Aquí hay un par de detalles. Uno de ellos, obviamente aquí entre la ejecución del proceso 1 y el proceso 2 tiene que llevarse a cabo un cambio de contexto. Entonces aquí hay un intervalo de tiempo que tendríamos que considerar en algunos casos, en el cual el despachador se va a encargar de llevar a cabo justo ese cambio de contexto. Por lo pronto, para los ejemplos que vamos a ver a continuación, vamos a omitir esos tiempos y más adelante los comentaremos. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora, ¿qué pasa? Uno de los detalles importantes, otro detalle importante de este algoritmo es el siguiente. Vamos a suponer, para este mismo caso, para este mismo ejemplo, con estos mismos datos, vamos a suponer que ahora los procesos se reciben en este orden, en orden inverso. ¿Sí? Es decir, primero el proceso 3, luego el proceso 2 y luego el proceso 1. Bueno, en el momento que recibimos el proceso 3, comenzamos a ejecutarlo. Entonces ese proceso tiene un tiempo de espera de 0 milisegundos. Este proceso en nuestro diagrama de Gantt se va a terminar de ejecutar en el tiempo 3. En ese punto comenzamos a ejecutar el proceso 2, el cual tiene una ráfaga de tamaño 3, y entonces se terminaría de ejecutar en el tiempo 6. Y justo en ese punto comenzamos a llevar a cabo la ejecución del proceso 1. ¿Sí? Y en este caso el proceso 1 entonces comienza a ejecutarse en el tiempo 6 y finaliza su ejecución en el tiempo 30. ¿Sí? Entonces, para este caso particular, con los mismos procesos y con los mismos datos, si se dan cuenta, tenemos un tiempo promedio de espera muy diferente. El tiempo de espera para el proceso 3 es de 0.
el tiempo de espera para el proceso 2 es de 3 y el tiempo de espera para el proceso 1 es de tamaño 6. Entonces el promedio sería la suma de esos tiempos dividido entre 3, lo cual nos da un valor de 3. ¿Sí? Entonces, bueno, una característica de este algoritmo que en algunos casos puede considerarse como una desventaja es que depende mucho del orden y de las características de las ráfagas de los procesos. Depende del orden en el cual se reciben, ¿sí? Y de las características de los procesos, el tiempo promedio de espera, entre otras cosas, ¿sí? Ahora, si toman ustedes en cuenta también por ejemplo, los tiempos de ejecución, es decir, el tiempo que le va a tomar a un proceso ejecutarse, ¿sí? También vamos a tener una diferencia considerable. Por ejemplo, si en lugar del tiempo de espera tuviéramos nosotros en cuenta el tiempo de ejecución, ¿sí? El tiempo de respuesta antes del tiempo de ejecución, si se dan cuenta, el tiempo de respuesta en este algoritmo es igual al tiempo de espera, ¿sí? Es decir, el proceso 1, su tiempo de respuesta es de 0, ¿sí? Como es el primer proceso que se ejecuta, en el momento en el cual este proceso comienza a ejecutarse en el tiempo 0, ¿sí? Ya puede generar una respuesta o puede atender a algún evento que surja durante su ejecución. En el caso del proceso 2, su tiempo de respuesta sería de 24 y el proceso 3 su tiempo de respuesta sería de 27. En este caso, para este algoritmo, el tiempo promedio de espera y el tiempo de respuesta son exactamente los mismos, ¿sí? Son exactamente iguales. Los tiempos de ejecución, el tiempo de finalización también varía muchísimo dependiendo de la forma o del orden en el cual se ejecutan estos procesos, ¿sí? A continuación vamos a ver por ahí algún otro ejemplo y bueno, vamos a comparar este algoritmo con algún otro, ¿sí? Otro detalle importante que hay que tomar en cuenta para el caso particular de este algoritmo, ¿sí? Que tiene que ver con su comportamiento es el siguiente. Vamos a suponer que tenemos un conjunto de procesos que tienen ráfagas de CPU muy pequeñas y tenemos un proceso que tiene una ráfaga de CPU muy grande, considerablemente grande comparado con esto, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Suponiendo que los procesos están formados en este orden, ¿sí? Lo que va a ocurrir es algo parecido a lo siguiente. El proceso 1 se ejecuta muy rápido, ¿sí? Y en el momento que termina de ejecutarse, inmediatamente se pasa a la cola de espera, ¿sí? Porque su ráfaga de CPU ya terminó de ejecutarse. Y esto lo vamos a observar de la misma forma para el resto de los procesos. Todos estos procesos que tienen ráfagas muy pequeñas se van a ejecutar muy rápido y entonces van a cambiar de estado muy rápido y se van a quedar en estado de espera, ¿sí? En algún punto, por ejemplo, suponiendo que el tamaño de suponiendo que estos procesos son muy pequeños, son muy cortos, entonces el procesador los va a ejecutar muy rápido y de manera muy rápida también van a cambiar de estado. Se van a colocar aquí esperando, por ejemplo, poder tener acceso a algún dispositivo. Por ejemplo, tenemos aquí un par de discos duros y podríamos suponer que estos procesos requieren alguna operación de entrada y salida en alguno de ellos. Entonces, todos estos procesos, ya que son muy cortos, se van a ejecutar muy rápido y se van a mover de la cola de estado RIDE, ¿sí? La cola del procesador del scheduler de corto plazo, se van a mover a la cola del scheduler de largo plazo. Bueno, cuando sucede eso, entonces el proceso N finalmente logra hacer uso del procesador y comienza a ejecutarse, ¿sí? Sin detenerse. ¿Sí? ¿Qué pasa si en algún punto, por ejemplo, el tiempo de ejecución de este proceso en el procesador es más corto, por ejemplo, que los tiempos que le van a tomar las operaciones de entrada y salida de estos procesos, ¿sí? Entonces, mientras estos procesos están esperando la finalización de su operación de entrada y salida, este proceso, que además es el único en ejecución en este esquema, ¿sí? Va a terminar también moviéndose hacia la cola de espera, ¿sí? Eventualmente estos procesos comienzan a regresar cada uno de ellos cuando van finalizando sus operaciones
comienzan a regresar eventualmente a la cola de estado ready, ¿sí? A la espera de que les sea asignado el procesador, ¿sí? Comienzan a ejecutarse en esa parte. En algún punto este proceso también va a regresar, pero como estos procesos siguen teniendo ráfagas de CPU muy pequeñas, eventualmente van a regresar todos ellos muy rápido acá, ¿sí? Este proceso en este momento tiene acceso exclusivo al procesador, entonces se va a ejecutar muy rápido y puede llegar a pasar que en algún punto también regrese a la cola de espera, ¿sí? Es decir, a la cola del calendarizador de largo plazo. Bueno, este comportamiento se conoce como efecto convoy, ¿sí? Que es uno de los detalles, uno de los comportamientos del algoritmo FCFS, ¿sí? Y una de las desventajas que tiene esto es que puede provocar que haya tiempos muertos en el procesador, y eso, pues, uno de los problemas que nos provoca es que genera tiempos de espera muy largos, ¿sí? Y baja mucho el rendimiento del procesador, ¿sí? Porque se producen aquí, además de que hay una subutilización del procesador, porque el procesador se mantiene a la espera mientras estos procesos finalizan sus operaciones de entrada y salida. Otro detalle importante que ya habíamos comentado hace un momento es que, dado que para implementar este algoritmo se hace uso de un calendarizador o de un kernel no apropiativo, eso implica que cuando yo comienzo a ejecutar un proceso, por ejemplo ese proceso, ¿sí?, no se puede interrumpir en principio hasta que finalice su ejecución. Aquí solamente pueden ocurrir dos cosas: o que el proceso termine su ráfaga de CPU, ¿sí?, y cambie al estado de espera, o bien que el proceso se termine y libere el procesador en algún momento. Entonces tenemos un algoritmo, un calendarizador no apropiativo. Entonces cuando se asigna el procesador a un proceso, ¿sí?, el proceso se puede mantener en ejecución hasta que finalice su ráfaga, ¿sí? Y bueno, ahora otro de los algoritmos utilizados se conoce como, otro de los algoritmos propuestos se conoce como SJF, ¿sí?, en el cual lo que vamos a hacer es tratar de ejecutar primero las tareas que son más cortas, es decir, el objetivo es ubicar las ráfagas de CPU más pequeñas y ejecutarlas en primer lugar. Para esto lo que vamos a hacer es asociar a cada proceso con el tamaño de su ráfaga de CPU. Y una vez que tengamos nosotros el tamaño de las ráfagas de CPU, vamos a identificar la más pequeña, y ese es el proceso al cual le vamos a asignar el procesador. En caso de que llegue a haber varios procesos con ráfagas de tamaños iguales, pues lo que hacemos es ubicar todos los procesos que tienen la ráfaga más pequeña, ¿sí?, y ejecutarlos utilizando el mismo principio que veíamos en el caso del FCFS. Es decir, si tenemos, por ejemplo, 10 procesos cuyo tamaño de ráfaga es igual a 5, y ese tamaño es el más pequeño de todos, entonces esos 10 procesos los vamos a ejecutar en el orden en el que fueron llegando, ¿sí? Pero primero lo que hacemos es ordenarlos de tal forma que tengamos ubicados los procesos con las ráfagas más pequeñas. Este tipo de algoritmo se puede implementar, en principio se propone, para poder ser utilizado en un kernel ya sea apropiativo o no apropiativo. Bueno, una de las grandes desventajas que tiene este algoritmo es que no es viable implementarlo, ¿sí? No es posible su implementación, sería muy ineficiente un sistema en el cual lo implementáramos, paradójicamente, ¿sí? Al ubicar las ráfagas de CPU más pequeñas, en teoría deberíamos de lograr nosotros un rendimiento muy alto, ¿sí?, un funcionamiento bastante eficiente de nuestro procesador. El problema que tenemos aquí, el principal problema, es que para que este algoritmo funcione, pues tendríamos que de alguna manera ordenar el tamaño ordenar nuestros procesos dependiendo del tamaño de su ráfaga, de menor a mayor. Y eso implica entonces ejecutar un algoritmo que se encargue de revisar el tamaño de la ráfaga de CPU de cada uno de los procesos, ¿sí?,
que en principio no hay forma de determinarlo, ¿sí? Y a continuación, una vez que ya tengamos nosotros el dato del tamaño de la ráfaga, ordenarlos de menor a mayor, ¿sí? Esto, bueno, pues hace totalmente inviable y haría bastante ineficiente su implementación en un sistema real, ¿sí? Bueno, primero, ¿cuál sería el funcionamiento de este algoritmo? Bueno, vamos a suponer que tenemos nosotros estos procesos, estos 4 procesos, y este es el tamaño de sus ráfagas de CPU. ¿Sí? Aunque los procesos se hayan agregado al sistema, o se hayan colocado en esta posición, ¿sí? La forma de ejecutarlos o el orden en el cual se ejecutan no depende de la posición en la cual se encuentran en la cola de procesos, depende totalmente del tamaño de sus ráfagas. Por ejemplo, en este caso, pues la ráfaga más pequeña corresponde al proceso 4 y en nuestro diagrama de Gantt ese es el proceso que se tendría que ejecutar en primer lugar. Una vez que finalice, por ejemplo, en nuestro diagrama de Gantt en el tiempo 3, que corresponde al tamaño de su ráfaga, ahora tenemos que ubicar el siguiente proceso más pequeño de los que restan, que en este caso tendría que ser el proceso 1, que tiene una ráfaga de tamaño 6. Lo ejecutamos y una vez que finaliza en el tiempo 9 ejecutamos el siguiente, que sería el proceso 3, y finalmente el proceso más grande, que en este caso correspondería al proceso 2, que tiene una ráfaga de tamaño 8. Bueno, si tomamos los tiempos de espera, sí, podemos encontrar lo siguiente. Por ejemplo, para el proceso 1 tenemos un tiempo de espera de 3, para el proceso 2 tenemos un tiempo de espera de 16, para el proceso 3 tenemos un tiempo de espera de 9 y para el proceso 4 tenemos un tiempo de espera de 0. Entonces el tiempo de espera promedio sería la suma de los tiempos de espera dividido entre 4, que en este caso nos da un valor de 7. ¿Sí? Si nosotros ejecutáramos estos procesos en el orden en el cual aparecieron, en este orden, ¿sí? Utilizando el algoritmo FCFS para poder ejecutarlos o para determinar la forma de ejecutarlos, lo que obtenemos nosotros, si hacemos las cuentas con estos datos, es un tiempo de espera diferente. Para el caso de FCFS, el tiempo de espera para estos mismos procesos sería de 10.25. ¿Sí? Aquí podemos ver una diferencia con respecto al algoritmo FCFS comparado con el algoritmo SJF, en el cual ejecutamos primero las ráfagas más pequeñas. ¿Sí? Entonces, bueno, en teoría este algoritmo sería bastante eficiente. El problema que tenemos es que de antemano tenemos que saber, ¿sí? Tenemos que conocer el tamaño de las ráfagas de cada uno de los procesos, que eso es algo muy difícil de obtener. De hecho, sería muy complicado obtener. Otro algoritmo más que también se puede considerar para la implementación de un scheduler es conocido como round robin. ¿Sí? En el caso del round robin, los procesos se agregan siempre al final de la cola, ¿sí? de la misma manera que se hace la ejecución en principio va a llevarse a cabo de la misma forma que en el caso del FCFS. Todos los procesos cuando llegan al estado ready se colocan al final de la cola, pero en este caso, a diferencia de FCFS, se hace uso de un calendarizador apropiativo, es decir, una vez que yo comienzo a ejecutar un proceso, tengo la posibilidad de interrumpirlo para llevar a cabo alguna otra tarea. En este caso, a diferencia del FCFS, dado que el calendarizador el calendarizador es apropiativo, ¿sí? Un proceso no puede conservar el procesador por un tiempo indeterminado. De hecho, para poder llevar a cabo la ejecución de los procesos se define una unidad conocida como quantum o ranura de tiempo, ¿sí? Y la idea sería la siguiente: yo tomo una lista de procesos, los ejecuto en el orden en el que se encuentran en la cola de procesos, y a cada uno de ellos le voy a asignar un máximo de tiempo igual al quantum o a la ranura de tiempo que definí. ¿Sí? El quantum o la ranura de tiempo no es otra cosa más que un intervalo de tiempo, generalmente tiene un valor entre 10 y 100 milisegundos, y eso determina el tamaño máximo de tiempo, ¿sí? El tiempo máximo que le podemos dar a un proceso. Una vez que llegue al final de su quantum, un proceso,
inmediatamente lo que hacemos es despacharlo, es decir, llevamos a cabo un cambio de contexto haciendo uso del despachador y le asignamos un quantum al siguiente proceso. Todos estos procesos se manejan a través de una cola circular, ¿sí? Y los procesos siempre se van a ejecutar en el orden en el que están colocados en esa cola, otorgándoles a todos ellos un máximo de tiempo igual al quantum que se definió. Para implementar este tipo de algoritmos se hace uso también de una estructura FIFO, de la misma forma que en el caso del FCFS, ¿sí? Y para cuando se está ejecutando un proceso, ¿sí? Hay dos formas en las cuales se puede llevar a cabo un cambio de contexto. Una de ellas es que se finalice el tamaño del quantum, es decir, el tiempo que tiene asignado el proceso, o bien que el proceso de manera voluntaria decida liberar el CPU. ¿Sí? Ahorita vemos un ejemplo. Una de las desventajas que tiene este algoritmo es que el tamaño del quantum puede afectar varias cosas, entre ellas el rendimiento, como vamos a ver a continuación. Bueno, en principio la forma de ejecutarlo es la siguiente. Vamos a suponer que tenemos el mismo caso que teníamos para el algoritmo FCFS. Vamos a suponer el mismo escenario. Tenemos estos tres procesos, ¿sí? Y los tamaños de ráfaga son iguales que para el caso de FCFS. Ahora, aquí, para la ejecución de este algoritmo, vamos a tener que definir un tamaño para el quantum, es decir, un intervalo de tiempo máximo que podemos asignarle el procesador a un proceso. Entonces, bueno, para el ejemplo vamos a considerar un quantum de tamaño 4, ¿sí? Y entonces la ejecución de los procesos se lleva a cabo en el orden en el que se recibieron. Recuerden, cada vez que llega un proceso, ese proceso se agrega siempre al final de la cola y vamos atendiendo los procesos en el orden en el que se encuentran en la cola, ¿sí? Pero bueno, aquí el detalle importante es el siguiente. Bueno, en primer lugar, en nuestro diagrama de Gantt, en el tiempo cero, asignamos el procesador al proceso 1, que es el primero que tenemos en la cola. Entonces colocamos el proceso 1 aquí, ese proceso se comienza a ejecutar. Si revisamos estos datos, nos podemos dar cuenta que el proceso 1 tiene una ráfaga de tamaño 24, pero la ejecución de ese proceso va a ser de la siguiente forma. Le asignamos el procesador al proceso 1, ¿sí? Echamos a andar un reloj y cuando ese el quantum del proceso 1 finalice, es decir, después de 4 milisegundos, llevamos a cabo aquí un cambio de contexto, ¿sí? No importa que este proceso no haya finalizado, interrumpimos la ejecución, hacemos un cambio de contexto y pasamos a la ejecución del siguiente proceso, en este caso el proceso 2. Ahora, este proceso 2 le vamos a asignar también un quantum de tamaño 4, pero si nos damos cuenta, el proceso 2 tiene una ráfaga de tamaño 3. Entonces, en este caso el comportamiento es el siguiente. El proceso 3 comienza su ejecución en el tiempo 4 y dado que solo requiere 3 milisegundos para poder ejecutar su ráfaga de CPU, entonces en el tiempo 7, en ese momento, el proceso 2 finaliza su ejecución, se lleva a cabo un cambio de contexto aquí y pasamos al siguiente proceso. ¿Sí? Entonces el hecho de que yo le haya asignado un quantum a un proceso no implica necesariamente que lo va a usar completo. El proceso 1, por ejemplo, sí utilizó el quantum completo, pero porque el tamaño de su ráfaga es mayor al tamaño del quantum, entonces utilizó todo el quantum completo para ejecutar una parte de su proceso y después se interrumpió para dar paso a la ejecución del siguiente. En el caso del siguiente, el proceso 2 tiene asignado también un quantum de tamaño 4, pero dado que su tamaño de ráfaga es menor, se comienza a ejecutar y en el momento que esa ráfaga se finaliza, inmediatamente libera el procesador. ¿Sí? No necesariamente hace uso del quantum completo. En el caso del proceso 3 va a suceder exactamente lo mismo. Ese proceso se comienza a ejecutar en el tiempo 7 y dado que su ráfaga también es de tamaño 3, termina su ejecución en el tiempo 10 y en ese punto lo que hacemos es regresar a ejecutar el proceso 1. En este caso, dado que el proceso 2 y el proceso 3 ya finalizaron, a continuación el proceso 1 va a ocupar todos los quantums que requiera hasta que termine su ejecución o bien hasta que haya un proceso nuevo
con el cual tenga que compartir el procesador. ¿Sí? Si aquí, por ejemplo, en el tiempo 22 hubiera un proceso nuevo, entonces aquí se tendría que hacer un cambio de contexto, se comienza a ejecutar el proceso nuevo y a continuación se reinicia la ejecución del proceso 1. Entonces, bueno, para que este procedimiento, para que este algoritmo funcione, pues es necesario que los procesos puedan cambiarse de contexto en algún punto. ¿Sí? Eso lo determina el quantum. Entonces, por esa razón es que este algoritmo se tiene que implementar necesariamente haciendo uso de un calendarizador apropiativo, ¿sí? De un kernel apropiativo. Bueno, para este ejemplo en particular, si medimos nosotros los tiempos de espera, ¿sí? Podemos encontrar lo siguiente. Para el proceso 1 tenemos un tiempo de espera de 6 milisegundos. Para el proceso 2 tenemos un tiempo de espera de 4. Y para el proceso 3 tenemos un tiempo de espera de 7. ¿Sí? Aquí hay un detalle importante. El proceso 1 tiene un tiempo de espera de 6 milisegundos. La razón es la siguiente. Cuando comenzamos la ejecución del proceso 1, aquí hay un tiempo de espera de 0. Pero una vez que se lleva a cabo el cambio de contexto, en este punto, el proceso 1 va a tener que esperar durante 6 milisegundos para comenzar a ejecutarse nuevamente. El proceso 1 se mantiene en la cola de estado ready, sin el calendarizador de corto plazo, pero en este intervalo de tiempo no puede hacer uso del procesador. Entonces esto introduce un tiempo de espera para el proceso 1. Si consideramos todo el diagrama completo, ¿sí? Entonces los tiempos de espera que medimos para el proceso 1 nos deben de indicar de este intervalo de tiempo, ¿sí? Cuál fue la parte en la cual el proceso 1 no hizo uso del procesador. Y eso va a determinar el tiempo de espera para el proceso 1, que en este caso sería de 6 milisegundos, mientras espera la ejecución del proceso 2 y el proceso 3. Por esa razón es que el proceso 1 tiene un tiempo de espera de 6 milisegundos. Entonces, considerando esos tiempos de espera, el tiempo promedio de espera para este escenario y para esos tres procesos, entonces sería la suma de los tiempos de espera de los tres procesos dividido entre 3, y eso nos da un valor de 5.66 milisegundos. Si nosotros ejecutáramos estos mismos procesos haciendo uso de FCFS, como lo vimos en el ejemplo anterior, nos podemos encontrar que el tiempo de espera para estos mismos procesos con estos mismos datos, que fue el primer ejemplo que vimos, es de 17 milisegundos. Si se fijan, hay una diferencia considerable aquí. ¿Sí? En este caso, lo que estamos haciendo es implementar un algoritmo en el cual se hace uso del quantum y se hace uso de un calendarizador apropiativo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí hay una diferencia considerable si medimos solamente los tiempos de espera. ¿Sí? Ahora, hay algunos detalles aquí que hay que tener en cuenta respecto al algoritmo round robin. Una de las desventajas que comentábamos es que el quantum puede afectar el rendimiento. ¿Sí? Y para esto hay que tener en cuenta que cada vez que nosotros ejecutamos un proceso en un algoritmo, en una cola como esta, ¿sí? Por aquí se introduce un tiempo de espera también que corresponde al cambio de contexto, ¿sí? Que se conoce como, esos intervalos de tiempo se conocen como tiempo del despachador, es decir, el tiempo que le toma al despachador llevar a cabo un cambio de contexto. ¿Sí? Para el caso de round robin tenemos que tener en cuenta que modificar los quantums puede implicar o puede tener implicaciones respecto a los tiempos de finalización o tiempos de ejecución de los procesos. Eso debido, entre otras cosas, a los cambios de contexto. Por ejemplo, vamos a considerar los siguientes tres casos. ¿Qué pasa si tenemos un proceso que tiene una ráfaga de tamaño 10 y definimos nosotros un quantum de tamaño 12? ¿Sí? Para ejecutar este proceso, una vez que le asignamos el procesador, si se fijan, requerimos una cantidad de cambios de contexto de 0. ¿Sí? Eso es porque el tamaño de la ráfaga es menor al tamaño del quantum.
Ahora, si en este mismo escenario dividimos el quantum a la mitad, es decir, tenemos ahora un quantum de tamaño 6 y nuestro proceso sigue siendo, la ráfaga del proceso sigue siendo de tamaño 10, para finalizar la ejecución de este proceso vamos a requerir un cambio de contexto. ¿Sí? Aquí se va a tener que hacer un cambio de contexto. Ahora, para esta misma ráfaga, con un quantum de tamaño 1, si se fijan, vamos a requerir 9 cambios de contexto. Eso sin tomar en cuenta que cada vez que se hace un cambio de contexto, se va a ejecutar un proceso diferente. Entonces, esos cambios de contexto pueden ir introduciendo algunos tiempos de espera, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de cambios que estamos realizando. Y eso, en el caso del algoritmo de round robin, está en función del tamaño del quantum. ¿Sí? La ejecución ya en la práctica de un proceso, ¿sí? El funcionamiento del scheduler y de la cola de procesos en realidad es algo más parecido a esto. ¿Sí? Ejecutamos un proceso, después aquí hay un intervalo de tiempo en el cual se ejecuta el despachador, después ejecutamos otro proceso, invocamos nuevamente el despachador, otro proceso, el despachador, etc. ¿Sí? Entonces todo esto, todos estos intervalos van introduciendo tiempos de espera en la ejecución de los procesos. ¿Sí? ¿Eso qué implicaciones tiene? Bueno, por ejemplo, si en un escenario como este nosotros definimos un quantum de tal forma que el tiempo del despachador sea igual a una décima del tamaño del quantum, si se fijan, si hacemos las cuentas, el tiempo de despachador va a ocupar el 10% del tiempo de procesador, es decir, el 10% del tiempo de procesador se va a utilizar solamente para llevar a cabo cambios de contextos. El resto de los tiempos de procesador, el 90% restante, se dedica a la ejecución de los procesos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros definimos un quantum de tal forma que sea igual, ¿sí?, al tamaño del tiempo que le toma al despachador llevar a cabo el cambio de contexto? ¿Sí? Bueno, si el quantum que definimos nosotros es igual al tamaño del despachador o al tiempo del despachador, ¿sí?, nos podemos dar cuenta que en un escenario de ese tipo, aquí, vamos a tener el tiempo de despachador igual al 50% del tiempo de CPU. Es decir, cuando nosotros definimos un quantum cuyo tiempo es igual al tiempo de despachador, la mitad del tiempo de procesador lo vamos a dedicar únicamente a llevar a cabo cambios de contexto. ¿Sí? Entonces, la manera en la cual definimos nosotros ese quantum, ¿sí?, influye también en la manera en la cual, o en el rendimiento de nuestro sistema, en la forma en la cual vamos nosotros ocupando el tiempo procesador. Para un quantum muy grande, ¿sí?, el tiempo de despachador se vuelve cada vez más pequeño. ¿Sí? Incluso podríamos nosotros ignorarlo. Cuando tenemos un quantum muy pequeño, muy parecido al tiempo del despachador, ¿sí?, el intervalo de tiempo que consume el despachador se vuelve cada vez más grande, y entonces esto introduce tiempos de espera muy grandes, y eso vuelve muy ineficiente a nuestro procesador. ¿Sí? Ahora, si tomamos en cuenta, por ejemplo, también los tiempos de ejecución, el tiempo promedio de ejecución, ¿sí?, el quantum también influye en el rendimiento del sistema. Por ejemplo, consideran un escenario como el siguiente, en el cual tenemos 3 procesos con ráfagas de tamaño 10. Si yo defino un quantum de tamaño 1, el tiempo promedio de ejecución va a ser de 29. ¿Sí? Si hacen el diagrama de Gantt y después calculamos nosotros el tiempo que le toma a un proceso terminar de ejecutarse, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta de que el tiempo promedio va a ser de 29. Si ahora nosotros incrementamos el quantum, por ejemplo, a 10 para ese mismo escenario, ¿sí?, el tiempo promedio de ejecución se reduce a 20, ¿sí?, que sería el tiempo que le toma al procesador finalizar estos 3 procesos, estas 3 ráfagas de tamaño 10. ¿Sí? Entonces, el tamaño del quantum también influye en el tiempo total de ejecución de los procesos. ¿Sí? Otro detalle que podemos notar es que si tenemos nosotros un quantum muy grande,
¿sí? Imagínense que todas sus ráfagas de todos sus procesos son de tamaño 20, por ejemplo, el máximo, ¿sí? Y ustedes definen un quantum de tamaño 25. En ese caso, este algoritmo, ¿sí?, cada vez se va pareciendo más a FCFS. Si definimos un quantum muy grande, ¿sí?, entonces ese quantum debería ser suficiente para que cada vez que le asigno yo el proceso el procesador a un proceso, ese quantum sea suficiente para ejecutar completo. Entonces, en ese caso, este algoritmo round robin se convierte en el algoritmo FCFS cuando tenemos un quantum que supera el tamaño de la ráfaga más grande. Y bueno, como ya vimos, este algoritmo FCFS puede ser muy ineficiente en algunos casos, ¿sí? En la práctica lo que se acostumbra es que, o lo que se intenta hacer, es que el quantum que vamos a utilizar, ¿sí?, esté definido de tal forma que el 80%, esto es un dato que se ha obtenido por medio de estadísticas, se tiene que definir o se debe tratar de definir el quantum de tal forma que el 80% de las ráfagas de CPU, ¿sí?, aquí déjenme completar esto, el 80% de las ráfagas de CPU, ¿sí?, las ráfagas de CPU, ¿sí?, deben ser más cortas que el tamaño del quantum, ¿sí? Es decir, para cuando yo una vez que yo defino el quantum, ¿sí?, considerando este dato estadístico, una vez que defino el quantum, ese quantum debería ser suficiente para ejecutar el 80% de cualquier ráfaga de CPU, ¿sí?, el 80% de las ráfagas de CPU que tenga yo presentes, ¿sí?, y eso vuelve más eficiente a nuestro sistema, ¿sí? Esto es la forma en la cual en la práctica se puede implementar. Este dato se ha obtenido de forma estadística, ¿sí? Y bueno, ahora un último detalle sobre esto. Según lo que acabamos de comentar, aparentemente el algoritmo FCFS es el peor de todos y es el que deberíamos evitar. Bueno, en la práctica no necesariamente. Por ejemplo, si ustedes toman en cuenta este algoritmo para ejecución en un sistema de tiempo real, puede ser bastante bueno respecto a otros algoritmos, porque en el caso de un sistema de tiempo real lo que me interesa es que una vez que yo comienzo a ejecutar un proceso, ese proceso se mantenga en ejecución, ¿sí?, por ejemplo, hasta que se dé la ocurrencia de un evento y este proceso tenga la necesidad de llevar a cabo una operación de entrada y salida. Entonces, dependiendo de la aplicación, por ejemplo en un sistema de tiempo real, este algoritmo en realidad sí tiene utilidad. Algunos otros detalles que podemos mencionar acerca de las arquitecturas multinúcleo, multihilo también. Bueno, para contar con este tipo de arquitecturas, por ahí se han seguido dos estrategias, ¿sí? Aquí vamos a mencionar solamente dos. Una de ellas es la siguiente: si tener una arquitectura multiprocesador, multicore, ¿sí?, en la cual tenemos nosotros, por ejemplo, dos procesadores y cada uno de esos procesadores tiene su propio conjunto de componentes. Es decir, este es un circuito, ¿sí?, que contiene un procesador físico, y aquí tenemos otro circuito que tiene un procesador físico independiente. Cada uno de ellos tiene su propio conjunto de componentes. Aquí solamente estoy ejemplificando algunos. Por ejemplo, sus registros, el contador de programa, su registro de estado, etcétera. Cada uno de ellos maneja sus interrupciones, etcétera, ¿sí? Bueno, uno de los problemas que notaron los fabricantes de este tipo de arquitecturas era que cuando yo hago uso, por ejemplo, de esta arquitectura, ¿sí?, uno de los principales problemas que tengo es el siguiente: ¿sí?, cada vez que este núcleo tiene que llevar a cabo un cambio de contexto, ¿sí?, hay un tiempo considerable que tiene que esperar hasta que ese cambio de contexto se termina para poder comenzar la ejecución del siguiente proceso, ¿sí? Esos tiempos pueden ser muy grandes comparados con la velocidad del procesador, ¿sí? El tiempo del cambio de contexto puede ser muy grande
comparado con la velocidad a la cual el procesador puede llevar a cabo operaciones. Entonces, ese tipo de tiempos, esta arquitectura, uno de los problemas que se le vieron es que cada vez que se requiere ejecutar un proceso nuevo, hay que esperar a que se lleve a cabo el cambio de contexto. Y los cambios de contexto pueden introducir por ahí algunos tiempos de retardo considerables. ¿Sí? Bueno, para resolver un poco ese problema, lo que se hizo fue comenzar a trabajar o diseñar procesadores con una arquitectura diferente. Lo que vamos a hacer en este caso es introducir aquí el concepto de hilo, que por ahí van a revisar con mayor detalle con Andrés. Entonces yo aquí solamente voy a mencionar algunos detalles muy generales, pero básicamente el comportamiento en este caso, o la arquitectura en este caso, es la siguiente. ¿Sí? Vamos a tener nosotros en un mismo circuito, ¿sí? Vamos a tener un procesador, que correspondería a esta parte, ¿sí? Un procesador, pero vamos a tener aquí la posibilidad de ejecutar dos hilos. Cada uno de esos hilos podríamos verlo hasta cierto punto, ¿sí? Como si fuera un proceso diferente de manera lógica. ¿Sí? En realidad lo que nosotros tenemos, por ejemplo, este corresponde al hilo 0, al thread 0, ¿sí? Y este de acá corresponde al thread 1. Cada uno de esos hilos, cada uno de esos threads puede tener su propio conjunto de registros y su propio contador de programa, de tal manera que este hilo contiene la información necesaria para ejecutar un proceso y este hilo contiene la información necesaria para ejecutar un proceso diferente. Cada uno de ellos puede en cualquier momento, ¿sí? Tener almacenado el contexto de un proceso distinto. ¿Sí? Entonces, en este caso, en esta arquitectura, lo que tenemos nosotros es un procesador y tenemos un par de hilos en donde cada uno de ellos tiene la posibilidad de llevar el control de la ejecución, ¿sí? o contener los datos que me permiten llevar a cabo la ejecución de un proceso diferente. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, puedo tener indicada la siguiente instrucción que hay que ejecutar del proceso 50 y aquí la siguiente instrucción del proceso 200, por ejemplo. Entonces, para la manera en la cual se ejecuta esto es la siguiente. Este procesador lo que va a hacer es comienza a ejecutar el proceso que está indicándome este hilo, ¿sí? Y una vez que terminó de ejecutar esto, mientras se lleva a cabo el cambio de contexto, pues lo que puedo hacer es cambiarme internamente, ¿sí? Para llevar a cabo ahora la ejecución de este otro hilo, ¿sí? En el cual estoy siguiendo yo un proceso diferente. Entonces lo que hago es ejecuto termino de ejecutarlo y cuando se requiere un cambio de contexto, ¿sí? Mientras se lleva a cabo ese cambio de contexto, lo que voy a hacer es ir a ejecutar este otro hilo. Una vez que se termina de ejecutar ese segundo hilo, ¿sí? Lo que voy a hacer es regresar nuevamente a después volver a regresar a y como llevar a cabo el cambio de hilo es una tarea mucho más rápida que llevar a cabo un cambio de contexto, en este caso el problema que tenemos es que cada vez que un proceso tenía que cambiar cada vez que un núcleo o un procesador tenía que cambiar de proceso, tenía que esperar a que se completara el cambio de contexto. ¿Sí? Y eso puede ser una operación muy costosa, ¿sí? Dependiendo de varios detalles que tienen que ver, entre otras cosas, con la memoria y con los dispositivos de entrada y salida que vamos a mencionar más adelante. ¿Sí? Entonces eso puede introducir tiempos muertos en el uso de este procesador, ¿sí? Y eso, bueno, pues finalmente se traduce en un rendimiento muy bajo. ¿Sí? En cambio, en este tipo de arquitectura en la cual tenemos un solo núcleo, pero tenemos un par de hilos, tenemos la posibilidad de en todo momento contar con la información necesaria para ejecutar dos procesos diferentes. ¿Sí? Y el procesador lo que va a hacer es estar intercambiando la ejecución de un hilo al otro. ¿Sí? En el momento que termina de atender inmediatamente se va a atender en donde ya tenemos cargado su contexto. Entonces llevar a cabo este cambio de hilo es una tarea mucho más rápida que tener que esperar en este caso a que se lleve a cabo el cambio de contexto.
Sí, bueno, este tipo de arquitectura se conoce como, o utiliza este tipo de técnica se conoce como hipertrading, ¿sí? Hace uso de hilos, ¿sí? Y usualmente también se le conoce como SMT o multi-hilo simultáneo, ¿sí? Simultáneo es multitrading, sería su nombre en inglés. Y a este tipo de arquitectura, ¿sí? En la cual tenemos nosotros esta estructura con un procesador y dos o más hilos, porque aquí bueno puede haber más de dos. Si tenemos un solo procesador y un conjunto de hilos aquí, usualmente se le conoce como CMP o se le conoce como chip multi, chip multithreading. ¿Sí? Por ejemplo, un caso en el cual podemos nosotros encontrar precisamente esta arquitectura es en los procesadores, y por poner un ejemplo nada más, porque hay varios que lo utilizan. Por ejemplo, los procesadores de Intel, un procesador i7, por ejemplo, una de las arquitecturas que tiene, lo que hace es contener cuatro núcleos de este tipo, cuatro chips de tipo CMP, en donde cada uno de esos chips tiene dos hilos. ¿Sí? Entonces tiene la posibilidad de estar, de tener permanentemente hasta 8 hilos o bien 8 procesos diferentes ejecutándose de manera simultánea. ¿Sí? Eh, eh, y además otra de las ventajas es que cuando se cuenta con esta arquitectura, ¿sí? El sistema operativo en realidad la forma en la cual detecta este tipo de arquitecturas no es como un procesador con dos hilos, sino más bien es como si se tratara de dos procesadores, en este caso, en donde esos dos procesadores los detecta porque, bueno, tenemos nosotros la posibilidad de manejar aquí dos hilos diferentes. ¿Sí? Eso permite, por ejemplo, que en un procesador i7, en el cual tenemos cuatro procesadores y cada uno de ellos tiene dos hilos, el sistema operativo detecte 8 núcleos. En realidad son cuatro procesadores con dos hilos cada uno de ellos. ¿Sí? Bueno, ahora, cuando tenemos ese tipo de arquitectura, de esta parte de hilos van a estar, Andrés les va a estar platicando varias cosas muy interesantes. ¿Sí? Él va a comentarles muchos detalles sobre esto. Sí, pero cuando tenemos una arquitectura de ese tipo, de la que hacemos uso de hipertrading, sí, básicamente tenemos algo como lo que se muestra aquí. Tenemos nuestro procesador, nuestro núcleo, ¿sí? Y ese núcleo tiene dos hilos internamente. ¿Sí? Esos hilos se conocen como hilos de hardware, ¿sí? Que corresponderían a los componentes con los que cuenta aquí, ¿sí? Que contienen la información para la ejecución de un proceso. Recuerden del dibujo anterior veíamos que cada uno de esos hilos contiene un conjunto de componentes, ¿sí? Independientes del otro hilo, en donde podemos tener la información que me permite ejecutar un proceso o bien un hilo. ¿Sí? Y este otro hilo pues tendría un conjunto de componentes diferentes. Entonces tenemos aquí dos hilos de hardware, ¿sí? Y esos hilos de hardware además cuando trabajamos con este tipo de arquitectura, los procesos en realidad los modelamos como un conjunto de hilos. ¿Sí? Por ahí van a estar viendo con Andrés que un proceso puede estar formado por más de un hilo. ¿Sí? Tenemos la posibilidad de que el proceso se ejecute como si estuviera construido con base en una serie de procesos a su vez o una serie de subprocesos, por ejemplo. Entonces, en este caso, lo que nosotros formamos en el scheduler en realidad no son procesos, sino son los hilos que corresponden a cada proceso. ¿Sí? Bueno, en un ambiente de ese tipo, entonces lo que tenemos nosotros es, físicamente tenemos un procesador que cuenta con dos hilos de hardware, es decir, tiene los elementos de hardware suficientes para mantener aquí la información de dos hilos diferentes. Y de este lado lo que tenemos nosotros es una secuencia de hilos que corresponden a los procesos que se encuentran en ejecución en este momento. ¿Sí? En donde un proceso puede estar formado por más de un hilo. Por ejemplo, un proceso podría estar ejecutándose de tal manera que dos de las rutinas de ese proceso se ejecutan en hilos simultáneos. ¿Sí? Cuando hacemos uso, por ejemplo, de paralelismo.
¿sí? En ese caso el proceso lo dividimos en hilos y cada uno de esos hilos, ¿sí? Lo que hacemos es formarlo en el scheduler. En ese caso el scheduler se encarga de atender a esta cola de hilos, ¿sí? No una cola de procesos. ¿Sí? Cuando tenemos nosotros entonces este tipo de arquitectura, ¿sí? Tenemos dos tipos de hilos. Unos que son los hilos de hardware, que son los componentes del procesador, ¿sí? Son este tipo de elementos que permiten la ejecución simultánea de dos procesos, ¿sí? O mantener dos procesos de forma simultánea en el procesador, ¿sí? Y tenemos por otro lado los hilos que corresponden al software, a los procesos que están en ejecución en este momento, que estos se conocen como hilos de software. ¿Sí? Bueno, en un entorno de este tipo tenemos nosotros dos tipos de hilos, entonces los hilos de hardware y los hilos de software. Los algoritmos que hemos mencionado anteriormente, por ejemplo el algoritmo basado en prioridades, el FCFS, el round robin, ¿sí? El scheduler multinivel, el scheduler multinivel con retroalimentación, ¿sí? Todos ellos se aplican al scheduler que se encarga de la gestión de los hilos de software. ¿Sí? Todos esos algoritmos se utilizan aquí. ¿Sí? Pero en realidad en este caso nosotros tenemos dos niveles de scheduler. Primero tenemos que decir cuál de estos hilos, ¿sí? El orden en el que se ejecutan estos hilos, cuál de estos hilos, una vez que uno de estos hilos de hardware se libera, cuál de estos es el que va a ocupar ese lugar para tener acceso al procesador. Entonces en ese caso tenemos nosotros la necesidad de implementar un scheduler para determinar el orden en el que se atienden estos hilos, y de tal forma que cada vez que haya un hilo de hardware desocupado, podamos determinar cuál de estos es el que se va a cargar a continuación para que sea atendido por el procesador. Y en un segundo nivel lo que tenemos nosotros es otro calendarizador que se encarga de decidir cuál es el orden en el que se ejecutan estos hilos, los hilos de hardware. ¿Sí? Entonces, el scheduler de corto plazo se implementa, ¿sí? Con base en estos algoritmos para decidir la forma en la cual se ejecutan los hilos de software. ¿Sí? Y además, internamente, el procesador tiene que implementar aquí otro calendarizador para decidir de qué manera se van ejecutando estos hilos. ¿Sí? ¿Cuál es el orden en el que tiene que ir atendiendo estos hilos? Y para esto, por ejemplo, el algoritmo implementado internamente para el calendarizador de los hilos de hardware depende del fabricante, depende del tipo de procesador con el que trabajamos. Por ejemplo, dos algoritmos que se utilizan, dos estrategias que se utilizan son las siguientes. Una de ellas es round robin. ¿Sí? Si mi procesador tiene dos hilos, pues entonces lo que hago es tomo el procesador, ejecuto este hilo, después ejecuto después regreso a después me voy a y los voy ejecutando de esa forma utilizando un round robin. ¿Sí? Otra de las formas es a cada uno de estos procesos, a cada uno de estos hilos le vamos a asignar un valor que se conoce como el valor de urgencia. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es entonces asignarle una urgencia a cada uno de estos hilos. Por ejemplo, vamos a suponer que esa urgencia, ¿sí? Este valor de urgencia es un número, ¿sí? Que varía entre 0 y 5, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a suponer que este es un valor entre 0 y 5. ¿Sí? Entonces, le voy a asignar uno de esos valores al hilo número 0. Vamos a suponer que el hilo 0 es este. Vamos a suponer que ese hilo en este momento tiene asignado un valor de urgencia de 3. Bueno, si el procesador lo que hace es lo siguiente. En el momento que este hilo intenta ejecutarse, lo que va a hacer es solicitar una interrupción al procesador. Y el procesador lo que va a hacer en ese momento es revisar el valor de urgencia de este hilo, ¿sí? Suponiendo que este tiene un valor de 3, y si este hilo tiene un valor más pequeño, entonces este hilo tiene una urgencia mayor. ¿Sí? Y en ese caso lo que va a hacer es va a interrumpir la ejecución de y se va a ir a ejecutar el hilo que tiene el valor de urgencia
urgencia más baja. ¿Sí? Suponiendo, por ejemplo, que este procesador, este hilo tiene un valor de urgencia de 3 aquí. ¿Sí? Si este hilo en el momento que lleva a cabo la interrupción tiene un valor de urgencia de 1, por ejemplo, al tener un valor menor, en ese momento el procesador decide que este hilo tiene una prioridad mayor. Internamente lo que hacemos es definir una prioridad basado en el nivel de urgencia de cada hilo. ¿Sí? Si el nivel de urgencia de este hilo es mayor, el valor es mayor al nivel de urgencia del hilo que estoy atendiendo actualmente, entonces este hilo no puede interrumpir a este, porque este tiene un nivel de urgencia menor, por lo tanto tiene una prioridad más alta. ¿Sí? Entonces, bueno, ese ejemplo, sí, vamos a ponerlo por aquí. ¿Sí? Entonces, suponiendo que el nivel de urgencia, en este caso, para este proceso, para este hilo, perdón, el nivel de urgencia vamos a suponer que es de 3. ¿Sí? Tiene un nivel de urgencia de 3. ¿Sí? Y vamos a suponer que este otro hilo tiene un nivel de urgencia. ¿Sí? Este es su nivel de urgencia. Tiene un nivel de urgencia de 4, por ejemplo. Si en este momento este hilo y el hilo que se está ejecutando es el hilo de arriba, entonces vamos a quitar esto. En este momento estoy ejecutando este hilo que tiene un nivel de urgencia de 3. Este hilo genera una interrupción y le solicita al procesador su ejecución. ¿Sí? Bueno, en el momento que yo recibo esa solicitud, este procesador lo que hace es, dice, a ver, vamos a ver cuál es el nivel de urgencia del proceso actual, es 3, del hilo actual, es 3, cuál es el nivel de urgencia del siguiente hilo, es 4. Entonces, como este valor es más pequeño, este hilo va a tener que esperar a que este se finalice para ahora sí llevar a cabo el cambio de contexto, ¿sí? O bueno, más bien el cambio de hilo, ¿sí? Porque el cambio de contexto es esa parte. ¿Sí? Se lleva a cabo el cambio de hilo y entonces ahora vamos a movernos ahora sí a ejecutar este hilo. ¿Sí? Si en algún punto, por ejemplo, el siguiente hilo, mientras yo estoy ejecutando este hilo, el otro hilo me indica que necesita una interrupción y tiene un nivel de urgencia de 1, nuevamente en el momento que se produce la interrupción, este procesador lo que va a hacer es comparar los niveles de urgencia y como en este caso el nivel de urgencia de esto es menor a este, eso indica una prioridad mayor y entonces, aunque este hilo no haya terminado de ejecutarse, lo que vamos a hacer es interrumpir y ejecutar este y una vez que terminemos con este, regresamos a ejecutar este. Entonces, eso es una forma de, si lo ven, es una manera de asignar prioridades también a los hilos de hardware. Entonces aquí tenemos un doble nivel de calendarizador. Uno de ellos es el que determina la forma en la que los hilos se les va a ir asignando acceso al procesador, ¿sí? Que se implementa utilizando este tipo de algoritmos, los que ya hemos comentado, FCFS, round robin, prioridades, etcétera. ¿Sí? Que es la manera en la cual se determina cuál de estos hilos se va a mover hacia los hilos de hardware. ¿Sí? En el momento que uno de estos se libera, cuál de estos hilos puede hacer uso del procesador. ¿Sí? Y el otro nivel de calendarizador que tenemos es interno al procesador, que es la manera en la cual se determina el orden en el que se van ejecutando o se van atendiendo los hilos de hardware.